Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Divagando con Propósito. Espero estén bien. ¿Cómo les ha ido esta semana? Acá hemos tenido una semana ocupada, pues muchas cosas que hacer. La semana se nos hizo corta. El lunes estuvimos de asueto y no hicimos nada. Y normalmente el lunes es cuando preparamos cosas para el martes. Y acá el martes se nos pasó como miércoles y luego el miércoles ya se nos fue atrasando todo. Y entonces estamos un poquito tardes con nuestro podcast, pero de todos modos queríamos hacerlo. Se me ocurrió invitar a mi hermano Samuel y platicar un rato de unas cosas. Entonces, Samuel, ¿estás en la línea? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí, estar platicando un rato. Saludos a todos. Como muchos sabrán, mi hermano Samuel, pues somos hermanos desde chiquitos, como diría acá el pastor. Pues cualquier pregunta que le hagan a él, casi podemos responderla de la misma forma, sobre todo en cuanto a cómo crecimos y cosas así. Entonces, más que preguntarte esas cosas, Sam, vengo a preguntarte otras cosas en las cuales tal vez estemos con puntos de vista diferentes. Y uno de esos puntos de vista diferentes es uno muy fuerte para mí. De hecho, a veces me calienta un poquito la sangre cuando te pones a hablar del Real Madrid en las redes sociales. Bueno, esas 4 Champions de las cuales se glorían en demasía. A la Madrid. Todos sabemos que fue un robo completo. Todos sabemos que cuando alguien alcanza la gloria, siempre hay alguien que envidia la gloria. No. Está bien, mira, se vale. No entiendo por qué le vas al Real Madrid. Mira, le voy a decir a todo el mundo, le vamos al Cruz Azul. Yo le voy a Cruz Azul al menos. Mi hermano dice que también le va al Cruz Azul. Y no entiendo cómo le puedes ir al Cruz Azul aquí en México e irle al Real Madrid en España. O sea, es como irle al América. El Real Madrid es como el América de España. Entonces no entiendo eso. Es como irle al América sin los fans naquitos y demás. No, eso no es cierto. Los fans del sin Madrid, comprar los árbitros. Los fans del Madrid son los fans más tóxicos que existen. Bueno. A la Madrid. Entonces, sí. Fíjate que podemos tal vez al principio empezamos parecido. Yo también me gustaba que ganara el Real Madrid, sobre todo contra el Barcelona. Cuando se empezaban a ensoberbecer en demasía, fue cuando ya dije, no, ya, que no me gusta ir a un equipo así. Cuando corrieron a Iker Casillas, fue como decir, no. Y luego ahorita cuando corrieron también a Keylor Navas, digo, por más gloria que quieras tener, eso no se vale. No se vale. Lo bueno es que no decidimos a qué equipo le vamos por nuestras inclinaciones morales o éticas. Sí, todo siempre se puede cambiar. Mira, vamos a dejarlo ahí. Entonces, y para que no se confundan, amigos, no le voy al Barça tampoco, Más bien soy anti-Madrid. Más que irle a un equipo, soy anti-Madrid. Sí, prefiero ser así. ¿Qué te dice? Entonces a veces le voy al Atlético, a veces sí. La temporada que fue la pasada, ¿quién andaba en el Betis? Guardado. Entonces le estaba siguiendo al Betis, así ando de uno para otro, pero todos menos Madrid. Ni modo, no es para todos. Bueno, ya pasado con ese tema, antes de comenzar, quería no dejar pasar un momento para mencionar la memoria de unas personas que durante el paso de la semana anterior y hace 2 semanas nos dejaron. Son 3 personas que tocaron nuestras vidas. Hablo por mí y por mi hermano. Gracias. Y bueno, voy a empezar de afuera hacia adentro. Me gustaría mencionar la memoria de Ravi Zachariah. Él fue una mente brillante que me ayudó a responder ciertas preguntas difíciles, ¿verdad? Que nos llegan en momentos cuando más dudamos. Aunque nunca lo conocí personalmente, ni siquiera lo escuché en vivo. Pues sus pláticas, sus conferencias ya grabadas en YouTube y en podcasts han sido de ayuda a mi vida. Y pues descanse en paz, Ravi Zachariah. Otra persona que también nos dejó fue el hermano evangelista Daniel Garlic. Ciertamente su forma de predicar, su predicación es una de las razones por las cuales yo estoy en donde estoy y por las cuales yo me dedico a lo que me dedico. Siempre he querido predicar con el mismo ánimo y el mismo sentimiento con el que el hermano Garlic lo hacía. Y también tú, Sam, tú también lo conociste, lo viste de lejos, ya sabes, verá que fue un gran impacto allá en México, las iglesias que visitaba.
No sé si quieres decir algo acerca de... En cuanto al hermano Garlic, pues diría que siempre se mantuvo firme, siempre se mantuvo con su estilo peculiar, pero no quitando a las personas, siempre enfocándose en transmitir a las personas. No veía a las multitudes como un número, sino como individuos, y eso es impresionante. De hecho, a todos nos salen cosas, a todos tenemos errores, y ciertamente Rabí y también Mano Garlic no fueron ajenos a los errores, a problemas que había y dudas que le llegaban sobre su comportamiento, pero aún así me gustaría recordar su memoria tratando de recordar más bien lo que fue bueno, más que lo que pudo haber sido malo, de cierto modo. Y como tercera persona que quería hacer memoria de sería el hermano Gerson Trejo, un amigo de la familia, un cirujano, médico, excelente cristiano, pero mejor persona. Sam, tú lo conociste más. El hermano Trejo falleció, nos dejó. A mi forma de pensar, antes de tiempo. Dios sabe, Dios tiene razón por qué hace las cosas, pero él era joven todavía y se nos fue por causa de la pandemia. Me gustaría que oren por ellos y que los tengan en su mente. Sam, tú lo conociste mejor, ¿quieres añadir algo? Claro, en cuanto a mi amigo y hermano Gerson Trejo, él era un excelente maestro de la Biblia. Cada vez que hablaba era para enseñar algo, y no en esa actitud de soberbia de querer sacar algo nuevo y no, sino en la actitud de ayudar. Siempre buscaba ayudar a través de la enseñanza. Una frase que he estado pensando que él decía es: la Biblia no fue escrita para demostrar la existencia de Dios, sino la Biblia fue escrita para mostrar la existencia de Dios. Y aunque es una frase muy simple, he estado pensando en esta, sobre todo por cómo su vida fue una manera en la que Dios mostró su carácter a los que lo conocimos, mostró su esencia a los que pudimos pasar tiempo con él, poder escuchar de sus enseñanzas. Y aunque bien dices que se nos fue antes de tiempo, y claro, nos hubiera encantado estar mucho tiempo más con él, yo puedo decir que en sus pocos años que estuvo con nosotros hizo muchísimo, impactó demasiadas áreas, demasiadas personas, y yo creo que esa es la manera en la que acabamos la carrera, no cuando cumplimos cierta cantidad de años, sino cuando cumplimos lo que Dios quería que cumpliéramos. Y es nuestra responsabilidad, los que pasamos tiempo con él, poder cumplir lo que Dios espera de nosotros con lo que él nos dio a través del hermano Trejo. Muy bonito. Muchas gracias, Sam. Con esto en mente, nos gustaría introducir el tema de hoy, que sería: ¿por qué dejamos de creer? ¿Por qué perdemos la fe? Este tema es muy ad hoc a lo que estábamos platicando, pues ciertamente las tragedias son algo que a muchas personas, a muchos jóvenes, los ha llevado a dudar de su fe. Como sabrán ustedes, nosotros somos cristianos, hijos de pastor. Mi hermano y yo crecimos en una casa cristiana y hemos visto a muchos jóvenes dejar la fe por diferentes razones. Hijos de pastor que ya no quieren nada que ver con el cristianismo. Hemos conocido a pastores mismos que ya no están ejerciendo el pastorado. Y si te preguntara, Sam, que me dieras una lista, yo tengo algunos, pero quiero que tú me digas primero cuáles serían unas razones, en pocas palabras, por la que crees que los jóvenes, también pues adultos, todo, pero sobre todo jóvenes, que yo creo que son los que llegarían a escuchar este podcast, dejen de creer, que dejen la fe. Sí, digo, yo podría remarcar 3. En primer lugar, podría decir que es una falta de amor. Y yo sé que tal vez suena muy hippie, por así decirlo, pero es una falta de amor del que se va y del que se queda y ve al que se aleja. Y esto se puede notar en el hecho de que si uno amara a las personas de la manera en la que Cristo los amó, no les haríamos el daño que les hacemos al alejarnos y al dejarlos ir. Por otro lado, en segundo lugar, diría una inmadurez doble, que va de la mano con la primera, pero sobre todo me quiero enfocar
al hecho de no poder abrir la conversación. O sea, no poder platicar de temas, porque muchas cosas surgen de las dudas, pero por falta de madurez no se pueden hablar de ciertos temas y llegar a una conclusión en la que no te tengas que alejar de la fe, sino que podamos conocer más esa fe. Y en tercer lugar, podría hablar del enfoque en Cristo, porque muchas veces vemos las personas, vemos a los líderes, pero no vemos a Cristo. Y la razón es, si nos enfocamos en Cristo, vamos a poder cruzar cualquier río de duda. Así como Israel siguió cruzando el río Jordán y seguía a la nube. Si nos enfocamos en Cristo, podremos caminar sobre ese mar como Pedro. Esos mares de problemas en la iglesia, esos mares de dudas. Y si nos enfocamos en Cristo, vamos a poder pasar ese fuego. Así como los 3 hebreos en Babilonia pasaron ese fuego porque se enfocaron en Cristo. Y yo creo que esa es la principal razón de que la gente se aleja. Se aleja de las iglesias, se aleja de la fe, porque pierden el enfoque en Cristo. Muy bien, Sam. Como lo voy a mencionar en un ratito, yo tengo unas razones distintas a Sam y quería hacer unas preguntas a Sam, sobre todo en forma más específica a lo que es dejar la iglesia o dejar la congregación, dejar el grupo o sea, dejar de ser llamado cristiano. Yo por mi parte me gustaría mencionar las razones, y son un poquito más generales, razones por las cuales me imagino yo que gente deja la fe, y tengo 4. Una de ellas sería tragedias, cosas malas que pasan. Otra es la hipocresía de otros cristianos que conocen, de sus padres, de hermanos de la iglesia. Esa es una de las grandes razones que se menciona cuando se les pregunta a alguna persona que ha dejado la fe. La tercera sería razonamientos, y eso pasa sobre todo en la adolescencia, cuando uno se encuentra con cosas que no había pensado antes y que le pone a dudar de sus fundamentos, sobre todo a la hora de ver que no tienen sentido muchos de ellos. Y la cuarta sería rebeldía, que a veces es por falta de comunicación con los padres, o por falta de amor en la casa, o tal vez por sobreprotección. De hecho, es algo de lo que quisiera platicar. Cualquiera de esas razones a veces causa rebeldía en los hijos y nos hacen ser antagónicos de nuestros padres. Y si eso significa no ir a la iglesia con mi papá, pues lo voy a hacer. No voy a ir. Entonces, yo, como les decía hace rato, me estoy enfocando en cosas más generales, más bien acerca de dejar la fe. Y Sam, entiendo que lo que estás diciendo, las razones por las cuales los jóvenes se van, son un poquito más específicas de lo que un joven pasa en una iglesia. Tú como persona, Sam, o sea, vamos a poner hipotéticos. Si tú dejaras la fe, ¿cuál razón sería? Sí. ¿Y por qué no lo has hecho todavía? Si te la pregunta, no quiero asumir que te vas a ir de la fe, pero si tú fueras a dejar la fe, ¿cuál sería una razón con la cual tal vez batallaría? Yo creo que la razón que tomaría sería por las personas de la iglesia, los líderes y sus reglas. El poner reglas sin un respaldo en el que se pueda conversar, o por poner reglas tan rigurosas que uno se olvide del amor. Claro. Ahora, para nada es lo que yo he vivido, no. Pero si yo pudiera ver hacia mis adentros y buscar una razón por la cual yo me alejaría, sería por eso. Ahora, pero mi pregunta es esta, o sea, tú te alejarías de la iglesia, más no de una fe personal. ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿Sí me entiendes la pregunta? Es correcto, sí, yo me alejaría de la iglesia por estas razones. En cuanto a alejarme de la fe, tendría que pasar algo grande. Sí. No, de hecho, en mi vida. De hecho, eso es tan hipotético que no lo quieres imaginar, ¿no? Exacto, no sabría cómo imaginármelo, articularlo para que yo deje la fe. Digo, sobre todo eso es porque he crecido en la fe, ¿me entiendes? Sí. Tú sabes.
al crecer, al desarrollar tu vida en un estilo de vida, ya simplemente no ves otra opción afuera. Exacto. Ahora, y no me refiero a la iglesia, sino en la creencia. No, ya te entiendo completamente. Entonces, por eso digo, tú específicamente te estás enfocando en el hipotético caso de dejar una iglesia. Un grupo, una iglesia. Y serían tus razones: falta de amor, falta de enfoque. ¿Cuál era la segunda razón que decías? Una inmadurez doble. Madurez. Sería entonces falta de amor, falta de madurez en los cristianos y tuyo. Y tercera sería una falta de enfoque en Cristo. Y eso serían, la verdad, razones buenas son buenas razones. Válidas, es lo que quiero decir, exactamente. O sea, tu enfoque es diferente al mío. Yo lo que estoy... estás viendo como algo que es puro, algo que es verdadero, seguir, que pues el amor, ¿verdad? La sinceridad. Claro. Y el enfoque, básicamente. O sea, esa es la forma de buscar una buena cristiandad, lo cual es algo bueno hacer. O sea, aunque no te vayas de la iglesia, más bien hacerlo dentro de la iglesia para que no se vayan, ¿no? Debes mantenerlo. Y ese sería tu enfoque, entonces. Cuando en mi caso lo que estoy preguntando es, por ejemplo, de mis 4, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a empezar con la última que dije: rebeldía. Eso es algo que no es bueno, no es buena razón para dejar la fe, ¿verdad? Claro que no. Podríamos tal vez debatir que falta de amor, falta de enfoque, falta de honestidad, sí son buenas razones, pero rebeldía no es una buena razón. Y sin embargo, es algo que pasa muy seguido en los jóvenes, que por ser antagónicos a sus padres dejan de creer. Ahora, ¿qué has visto en cuanto a esto? O sea, ¿qué crea la rebeldía y qué podría prevenirla? Yo creo que lo que más crea la rebeldía es la excesiva restricción de las autoridades. Sí. Mientras más barreras pongas, la gente más barreras quiere cruzar. Si no están bien fundamentadas, va a ser peor. Te entiendo completamente, Sam. De hecho, voy a ponerme del lado de los padres que protegen excesivamente a sus hijos. Si tú estuvieras en un bosque lleno de lobos alrededor de ti que se quieren comer a tus hijos, ¿no harías tú lo mismo? O sea, ¿no los cuidarías tú de la misma manera, metiéndolos a una cueva y cerrando la puerta de afuera? Porque esto es lo que vemos en muchas familias. O sea, es la perspectiva de vemos al mundo tan malo como es, y como padre uno los quiere cuidar del mundo. Y entonces mi punto es este: la motivación de los padres no está mal. No es mala, claro. No. Claro, ¿qué padre va a tener una mala motivación al proteger? Yo creo que hay que mantenerse en el balance, ¿no? No queremos encerrar tanto a los hijos en una cueva que ni siquiera conozcan la luz del sol, porque hay bastantes cosas bellas afuera de la cueva. Pero tampoco se trata de ser bárbaros y aventar a los niños a la vida afuera, porque muchos no lo van a lograr. Una de las razones por las que empezamos el podcast era tratar de buscar que los jóvenes encuentren su independencia. No una independencia de Dios ni nada, sino una independencia de los padres. Y a veces uno malentiende la independencia y se pone rebelde. Es difícil encontrar el punto medio, pero yo lo que veo como solución sería entonces tener una buena relación con tu familia, ¿verdad? Intentar que no haya secretos entre tú y tus padres, intentar ser honestos con tus padres. ¿Qué otras formas podríamos eliminar o descartar la rebeldía? Ayúdame. Podría yo agregar tal vez el tiempo invertido en la relación. Digo, es muy difícil que haya una buena relación sin un tiempo invertido. Y la responsabilidad, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, cae sobre los padres. Claro. Pero no cuando el hijo tiene 15 años. Si intentas hacerlo, ya tienes más de la mitad de la batalla perdida. Sino desde chicos. Un enfoque en invertir tiempo, en abrir la conversación aún en cosas que al niño le importan, no importando si tienen relevancia para la vida. Y desde ahí para adelante se va a crear una relación más cercana,
que no habrá necesidad de rebeldía, sino va a haber necesidad de más conversación. Entonces, para resumir, la respuesta sería amor, ¿verdad? Sí. Amar de verdad. Y sería como sacrificar mis propios gustos e intereses para crear una relación con una persona a la cual quiero amar o amo. Y en ese caso eso va en los padres. También en los hijos, digo. Claro. Yo creo que lo que te ayuda mucho en contra de la rebeldía es tener una buena relación con tus papás, la verdad. Y a veces es difícil la primera plática, tratar de abrirse, pero yo creo que cualquier padre le gustaría, 90% de los padres tal vez, les gustaría escuchar a sus hijos, acercarse a ellos y que les digan lo que realmente piensan y sienten y todo. De una buena manera, de una manera respetuosa. Claro. Bueno, ahora otra razón, que era los razonamientos. Y tal vez eso es algo que mientras más fundamental o mientras más bíblico quiera ser, a veces el razonamiento, la escuela, las ideologías de otros lados nos quieren jalar para que nos vayamos de la fe. En tu experiencia personal, ¿tú has visto eso como una razón, o sea, como una verdadera razón por la cual la gente o los jóvenes se van de la fe? O sea, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que el razonamiento viene como algo secundario. Si no hay un fundamento, si no hay una relación estable, el razonamiento nos puede llevar a lugares muy oscuros. Pero si hay un fundamento estable, si hay una relación estable entre la diferencia entre el bien y el mal, en la diferencia entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar, si hay ese fundamento, el razonamiento llega a ser una herramienta. Entonces, aunque sí es una de las razones principales, yo lo veo en muchos casos, es una excusa para el razonamiento. Digo, para el alejarse. El razonamiento llega a ser la excusa. Claro, exacto. Sería la excusa que usaría alguno que quiere dejar de la fe. Ahora, creo que la segunda tú la tocaste en la hipocresía, que sería la falta de amor, falta de enfoque. Entonces me voy a brincar a la que yo tenía como primera, y que son las tragedias. Bueno, así de primera, ¿tú piensas que es válido alejarse de la fe porque te sucede una tragedia, te sucede algo malo? Yo creo que sería la respuesta natural. Es una respuesta natural del hombre. Entonces, en cierto modo, sí es válido. Obviamente no estoy diciendo que es lo correcto, pero es algo natural. Cuando algo nos hace daño o cuando algo parece no cumplir nuestros intereses, nos alejamos de eso. Si vemos una caída, un precipicio, nos alejamos. ¿Por qué? Porque nos puede hacer daño. Y si nos hace daño algo, nos puede traumar el hecho de que ya vamos a querer alejarnos siempre. Claro. Entonces, si tenemos una perspectiva natural, es correcto. Algo que te hace daño, una tragedia, algo que te lastima, algo que lastima tu vida, es natural alejarse. Claro. Sin embargo, no quisiera decir que es lo correcto, porque hay mucho más detrás, hay mucho que no entendemos, sí. No tenemos la perspectiva completa del panorama. De hecho, me gustaría platicar un poquito de esto. Yo veo que podemos diferenciar las cosas malas que suceden en varias categorías. Hay cosas malas que nos suceden por accidente. Hay cosas malas que nos suceden porque la naturaleza así es, la vida así es, dirían. Y hay cosas malas que nos suceden por maldad, por la maldad de otra gente, de otras personas. De hecho, hay gente que pondría las primeras dos que mencioné, accidentes y naturaleza, en una sola. Y la última, como la maldad, la pondría en una categoría especial. Ahora, hay gente que ocupa estas tres, sobre todo la de la maldad, para probar que Dios no existe, porque hay maldad en el mundo. Entonces, para dar ejemplos de lo que estoy pensando, un accidente sería que, no sé, mi esposa está manejando en la autopista, por distracción, por cualquier otra cosa, alguien la empuja, choca, yo me encuentro triste, ¿verdad? Me rompe el corazón eso, y eso es una tragedia, algo que pasó por accidente. Muy parecido es lo de la naturaleza. Podemos pensar en un tornado
un huracán, ¿qué más? Un terremoto, destruye una casa, cae sobre nosotros el techo y ahora mis hijos son huérfanos, ¿cómo le van a hacer? Eso es una tragedia, ¿verdad? Entonces las dos primeras podrían ser parte de la misma categoría. Sí. Pero la tercera, y es donde algo que rompe se podría decir el alma de muchas personas, es la maldad. Y es cuando, por ejemplo, vamos de lo más malvado que nos ha tocado como sociedad, que sería los nazis. Podemos pensar en maldad como las limpiezas étnicas de países en Europa Oriental, cuando mataban a gente simplemente por ser de cierta nación o de cierta raza. También maldad, podríamos pensar en la esclavitud que hubo en América, en Norteamérica, en los años 1700, 1800. Podemos pensar en maldad como esas cosas. Sí. Aún en México pasa mucho pues gente robando y que a propósito matan a alguien simplemente para quitarle su celular. O sea, eso es maldad. Eso es algo que de verdad nos pone a cuestionar si es que hay un propósito en el mundo. Y a mucha gente eso los ha hecho dejar de creer en Dios. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que ha pasado por una tragedia así? Que se encuentre presa o víctima de maldad en el mundo. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta a tal persona? Mi respuesta sería, en primer lugar, sin herir sentimientos, el hecho de que la persona que efectuó esa maldad es la misma cantidad de ser humano que yo y que cualquier otra persona. Y el hecho de ver que toda persona es potencialmente mala nos pone la perspectiva un poquito más amplia. Ahora, no somos dos tipos de personas, no son los malos y los buenos, sino que todos tenemos maldad y bondad dentro de nosotros. Claro. Entonces desde ahí estamos planteando la perspectiva. Ahora, por otro lado, podemos ver cuestiones de que son decisiones. La persona que hizo esa maldad decidió hacerla. Y así como yo, en otras ocasiones, he decidido hacer mal. Y no con el enfoque de que karma, ¿no? Y que porque hice mal, merezco mal. No, sino solamente para poner las bases de que hay maldad en todas las personas. Y después de eso, claro, si la persona cree en Dios, entender qué tan grande es Dios. Si pensamos que Dios es un Dios pequeño, vamos a pensar, no, pues la maldad del ser humano se le salió de las manos. Pero cuando entendemos que Dios nos delegó la responsabilidad de hacer el bien y el mal, después de Edén, entendemos que no fue responsabilidad de Dios, porque Dios nos deja la decisión y cada persona decide hacer el mal. Entonces entender la naturaleza de esa maldad, para después de ahí poder partir hacia otras soluciones al problema, y ya de ahí tal vez poder sacar a la persona de ese hoyo de la tragedia. Claro, entonces dirías que la maldad del hombre, en vez de ser prueba de que Dios no existe, es más bien prueba de que tenemos mente propia o decisión propia, en otras palabras, que tenemos libre albedrío. ¿Es cierto? Claro, la maldad y las tragedias a base de la maldad nos prueban esas dos cosas. Por un lado, el libre albedrío de las personas, de que deciden hacer el mal, cada quien decide hacer el mal. Y por otro lado, el hecho de que entendemos que hay un bien. Si no viéramos la existencia del mal, no podríamos tener la percepción de un bien. Claro. No podríamos ver el blanco si no conociéramos el negro. Y enfocar a la persona que vivió mucho negro a decidir salir de ese ciclo negro y comenzar en el camino de la luz. Y que esas decisiones que otras personas tomaron para mal, él tomar decisiones para el bien. Porque al fin y al cabo hay personas que vivieron más mal que nosotros. Claro. Y aún así sacaron luz de esa maldad. Sí, simplemente me viene a la mente las historias de Corrie ten Boom
Hay otra historia de una persona, no recuerdo su nombre, igual, que pasó por el holocausto y que lo sobrevivió y que más adelante pudo ayudar a otras personas, ¿verdad? De hecho, es interesante ver cuando alguien encuentra tal maldad, muchas veces su respuesta, en vez de ser alejarse de la fe, muchas veces su fe se fortalece, y eso es algo que por falta de elocuencia mía no voy a intentar explicar. De hecho, creo que posiblemente nunca lo vayamos a entender sin pasar por esas situaciones. Yo, por mi lado, tengo esta duda, y no por querer ser antagónico ni nada, pero si creemos en el libre albedrío y todo eso, por ejemplo, con esto del coronavirus, Dios está en control de todo lo que pasa. Entendemos eso y creemos eso, pues somos cristianos tradicionales. Pero ¿hasta qué punto fue error o problema del hombre? O sea, por haber decidido mal. ¿Y hasta qué punto es de Dios? Y te lo digo así porque todos somos responsables por lo que hacemos, pero hay personas, hay víctimas que ellos no tienen nada de responsabilidad, como el hijo maltratado de un padre. O sea, el hijo no tiene nada de responsabilidad, nada de culpa. El padre es el que tiene toda la responsabilidad. Entonces, para el hijo podría parecer que Dios lo está castigando. ¿Sí me entiendes la duda? Sí. ¿Es correcto esa forma? O sea, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay que ver la cosa un poquito más amplia. Platicaba con un amigo y me decía que él creía firmemente que las armas eran malas. Y poniendo este ejemplo, si tú le das una espada a alguien, la espada en sí no es mala ni buena, sino depende de qué vas a hacer con esa espada. Dios nos ha dado responsabilidades, nos ha dado conocimientos, nos ha dado muchas cosas, nos ha permitido conocer muchas cosas. Y Él nos deja decidir qué hacer con eso. Y ya cae en manos de las personas qué va a hacer con esa espada, con esa herramienta. Porque aún herramientas que Dios puede usar para bien, como una espada para proteger una nación, para proteger a tu familia, otras personas lo pueden hacer para atacar a una nación, para atacar a una familia. Y semejante podría decir que es el caso con esta pandemia, ¿no? Dios permitió la ciencia, Dios permitió que conociéramos cosas sobre el virus, sobre la higiene, sobre muchas cosas. Y la responsabilidad del hombre al no seguir esas cosas, al no seguir los lineamientos, al no, aún desde sus inicios con este virus, al no dar la información correctamente, eso ya cae en nosotros, cae la decisión, la responsabilidad de nosotros. Y no podemos después de la tragedia levantarnos y alegar contra Dios por la responsabilidad humana. Aunque si alguien lo hiciera por pasar después de una tragedia, yo no lo juzgaría, porque evidentemente yo no lo he vivido. Y le diría, pregúntale a Dios por qué, y después sométete a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad a todos de hacer bien o de hacer mal. Claro, de hecho me llega a la mente la historia de Job. ¿Sí? Tú le dices, claro, y tal vez lo dijiste de forma figurada, de preguntarle a Dios. Job tuvo la oportunidad de preguntarle a Dios, y me causa curiosidad, ¿verdad? Que Dios no le respondió. Dios nunca le respondió porque las tragedias pasaron en su historia, en su vida. Ahora, esas tragedias, esas cosas malas que pasan por causa de darnos Dios la responsabilidad de cuidarnos a unos a otros, y también la capacidad de hacernos daño unos a otros, y las víctimas que tal responsabilidad crea. Con este pensamiento que Ravi Zachariah mencionaba él, que lo que Dios más busca de nosotros es que demostremos amor hacia otras personas. Y eso se ve claramente declarado cuando Jesús da los dos máximos mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es lo que Dios busca de nosotros. Y Ravi mismo decía que sin la capacidad de decidir amar, o sea, si amáramos simplemente porque somos robots,
hechos para amar, el amor no tendría el poder que tiene. Es fácil decir, y no lo digo a la ligera, pero es fácil decir que una madre ame a sus hijos. Es fácil, Sí. porque le viene de forma natural. Pero cuando Jesús dice ama a tus enemigos, es algo que es difícil, porque va contra lo que queremos hacer. Y ese punto, eso es lo que el libre albedrío nos da la capacidad de hacer. Amar a quien no queremos amar, ¿verdad? Amar al que nos ha hecho mal. Y esa es la mejor forma de mostrar que somos cristianos para mí. Es reaccionar a las tragedias de la vida, a la maldad, con amor. Y por eso dijo que por eso conocerán quiénes son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y es la forma más difícil a veces, no amar a los que han sido hipócritas en la iglesia con nosotros. Eso es difícil. Es difícil amar a mi padre cuando me doy cuenta de que lo que me dijo era medio verdad, era medio mentira, tratando de cuidarme. Y es difícil amar cuando tenemos el impulso de ser rebeldes. Entonces, acabando esto, no sé qué opinas tú. Sí, como dice un reconocido psicólogo, Cristo era el mejor cristiano. Y una frase del Señor Jesús fue: no hay mayor amor que poner su vida, o sea, poner todo el ser por los amigos. Y no va en contra de lo que dices, porque no solo se trata de los amigos perfectos, porque los amigos perfectos no existen. Si pensamos en los amigos de Jesús, todos lo abandonaron en el peor momento de su vida. Uno lo traicionó y otro de los más cercanos todavía lo negó 3 veces, negó que lo conocía. Y yo creo que ahí está la máxima expresión de amor, de que aunque personas te fallen, Claro. aunque iglesias te fallen, aunque autoridades te fallen, tú sigues amando. Y tú quieres ser como Cristo y expresar ese amor sublime, porque estás imitando a Cristo, el mejor cristiano. Claro que sí, Sam. Muchas gracias por eso. Para cambiar de serio a un poquito más relajado y acabarlo en una nota más relajada, me gustaría, Sam, que me mencionaras unas cosas que podrías recomendar a la gente. Algo que recomiendo sería hablar con los amigos, hablar con las personas, estén lejos, estén cerca. Hay que usar la tecnología, hablar, expresarse. Somos muy dados a ahorita chatear y escribir algo y mandarlo, pero algo que me ha gustado más últimamente es hablar por teléfono, hablar por llamada, videollamada. Y aún con amigos que tienes a miles de kilómetros, poder llamarles y sentir que estás ahí con ellos, platicar, conocerlos más. Algo que yo no hacía de más joven, pero que últimamente le ha agarrado más el sabor a las llamadas y me gusta y les animo a hacerlo. Muchas gracias, Sam, por participar conmigo. Esperemos hacerlo Con gusto. otras veces en el futuro y tal vez con temas un poquito menos serios o algo más relajado. La última vez que lo hicimos fue acerca de Star Wars y pues quería hacer un cambio de 180 grados completo y tratar algo más serio. Muy bien, esto fue Divagando con Propósito. Muchas gracias por escuchar. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario o sugerencia, algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un comentario. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien más a quien le pudiera servir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.